Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de una posible solución contra la crisis global, el decrecimiento. Muchos teóricos y académicos consideran que estamos próximos a una gran crisis político-económica que vendrá causada por un colapso ecológico y social. Los estudios indican que en algún punto nos acercaremos al límite del máximo crecimiento económico ecológicamente posible, lo que se traducirá en guerras por los recursos. Pero hay un nuevo movimiento que podría salvar el planeta, el decrecimiento. Gracias a Miguel Ángel Ruiz por compartir. ¡Empezamos! Aunque el decrecimiento es un término poco divulgado y conocido, lo cierto es que cada vez son más las obras de ficción que están empezando a tratar la esencia del problema que plantea esta corriente, especialmente en cuanto a superpoblación y huella ecológica se refiere. Así, la ficción está popularizando un tema que es tremendamente espinoso y polémico para la no ficción. ¿Existen demasiados humanos en el planeta? ¿Es la superpoblación el principal enemigo de la Tierra y de la economía sostenible? Por ejemplo, la serie británica Utopía, cuyo argumento se centra en hipótesis conspirativas, denuncia cómo una pequeña élite quiere exterminar a la mayor parte de los seres humanos, al objeto de salvar la fauna y flora de nuestro planeta. En sentido parecido se orienta la película Inferno, basada en el libro homónimo de Dan Brown, que presenta un plan de exterminio eugenésico a escala global como solución a todos nuestros problemas. Al margen de la ficción, lo cierto es que existen diversos grupos que han planteado de forma seria el problema de la superpoblación, como el movimiento antinatalista o el movimiento para la extinción humana, voluntaria. También hay quienes siguen al pie de la letra el discurso inscrito en las piedras guía de Georgia, en Estados Unidos, que cifra en 500 millones de habitantes la población ideal para nuestro planeta y consideran a la humanidad un cáncer para la Tierra. Y aunque la ficción y la realidad a veces se confundan, el asunto de la eugenesia preocupa a las élites, como reveló el libro Eco-Science de John P. Holdren, ex asesor científico de Obama. Una crítica dirigida hacia la economía y denominada el mito del crecimiento pone en duda que la única forma de crear bienestar sea crecer económicamente. Por ejemplo, tanto Reino Unido como Alemania multiplicaron su PIB por 17 desde 1971 en el caso británico y desde 1960 en el caso germano. Estados Unidos lo ha multiplicado por 177 desde 1929, año en que empezó la gran crisis económica. Estos crecimientos son posibles, tal y como explica la ecologista española Yayo Herrero, porque los países desarrollados hace décadas que agotaron sus reservas de materias primas y crecen porque obtienen recursos del tercer mundo. Unas potencias han crecido precisamente a base de robar a otras, y su actividad económica excede con mucho los recursos que sus áreas de soberanía, tanto territorial como marítima, les proporcionan. Este hecho implica que es imposible que su modelo económico se generalice. Un estudio concluye que la demanda de la humanidad excede en cerca del 50% la capacidad regeneradora del planeta y que en 2050 se necesitarían casi como 3 planetas Tierra para satisfacer sus necesidades. Otro estudio de la Universidad de Columbia Británica sitúa en el año 2050 el fin del sushi como alimento accesible a los que no sean muy ricos. En este sentido, podríamos citar decenas de estudios que describen el severo deterioro medioambiental de nuestro planeta, acerca del cual ya se acepta que está sufriendo su 6ª extinción de especies, esta vez causada por la acción humana. El modelo económico planetario es autodevorador. Tal conclusión nos lleva a aceptar que el modelo actual no sostenible está agotado. Rescatemos el informe de 1972 del Club de Roma Los límites al crecimiento, en que ya se concluía que no puede haber un crecimiento poblacional, económico e industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados, y se preguntaba durante cuánto tiempo se puede producir crecimiento. Por esa parte,
Según el doctor en económicas Santiago Niño Becerra, el modelo surgido después de la Segunda Guerra Mundial ya estaba agotado a finales de los 80, tras una importante crisis en los 70 debido al petróleo. Para Niño Becerra, el sistema fue forzado a crecer de modo ficticio. La única forma para seguir creciendo era aumentar el consumo. ¿Cómo se hizo? Dando dinero a los ciudadanos antes de que lo ganasen, en forma de crédito. Para Niño Becerra, en los 90 se hizo principalmente a través de la promoción de tarjetas de crédito y en la década de 2000 mediante créditos hipotecarios. Esta inyección masiva de dinero ficticio, en forma de crédito, en la economía del mundo posibilitó otra fase de crecimiento en los 90 y entre 2003 y 2007. Santiago Niño Becerra nos dice que tendremos que hacer unos recortes brutales, un mínimo de 8.000 millones de euros exigidos desde Bruselas. El mundo va a peor, aunque los políticos nos expliquen otras cosas. Damos paso a sus palabras. No, ya. A ver, independientemente del partido que gane en las próximas elecciones, independientemente de las coaliciones que se hagan, hay una cifra que es incuestionable, una cifra de la que no se habla, una cifra que es inmutable. Es una cifra que está en un papel que España firmó en el año 2011 y que esto no ha variado. España, desde hoy hasta el 31 de diciembre del año 2020, va a tener que encontrar 51.000 millones de euros para dejar el déficit en el 0%. Entre recortes, subidas de impuestos, aumento de crecimiento y pago de impuestos, etcétera, etcétera, eso es lo que va a tener que encontrar. ¿Tal vez la cosa cambie dependiendo del color del gobierno? No, en absoluto. Recordemos lo que pasó en Grecia. En Grecia ganó un gobierno, un partido que iba a hacer no sé qué, incluso hubo un referéndum que planteó el señor Tsipras a los griegos, por el 65% ganó la respuesta popular de no a lo que proponía Bruselas. Cuando ya se recontaron los votos, Bruselas llamó al señor Tsipras, le dijo, ven para aquí, está muy bonito esto que has hecho, pero vas a firmar este papel. Y el papel que firmó el señor Tsipras fue incluso peor que lo que la gente votó. Hablemos ahora de las pensiones. Usted comentó que se recortarían una media de un 40%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Bueno, pues quiere decir lo siguiente, otro dato. El gobierno nos está diciendo que se ha creado empleo. Ahora tú me preguntarás, ¿es verdad? Es verdad, muy poquito, pero se ha creado empleo. Por otro lado, si comparamos cuánto está ingresando la Seguridad Social por cada cotizante, ¿qué vemos? Resulta que la cifra está cayendo. Es decir, cada vez está trabajando más gente, pero cotizan menos. Es decir, las pensiones tienen un déficit ya en lo que va en abril de 340 millones de euros y ese déficit va a tener que cubrirse de alguna forma, como recortando. Perfecto. Santiago, el canal de YouTube Economía Basada en Recursos nos recoge una serie de preguntas de ciudadanos dirigidas a usted y algunos de ellos preguntan precisamente sobre las pensiones. Damos paso a sus palabras. Hola, tengo 43 años y quisiera saber si voy a llegar a tener pensión de jubilación o es mejor que contrate un plan de pensiones privado. A ver, esta persona tiene 43 años, quiere decir que nació después del 58, del año 1958. Hay un modelo que corre por ahí, se puede buscar en Internet, que concluye que todas las personas que nacieron después del 58-62, o sea, varía, no van a cobrar pensión. O cobrarán una pensión tipo renta básica o una pensión de fin mínima o llamémoslo como queramos. Con esas palabras cualquiera de nuestro público diría que usted aconseja tener un plan de pensiones privado, ¿no? Bueno, es que los fondos de pensiones, tal y como se están enfocando en España, hasta la segunda parte, los fondos de pensiones, como tú sabes, la rentabilidad es fiscal. Es la deducción fiscal que te permite. Tú coge, por favor, la rentabilidad anual de los fondos de pensiones y es ridícula. Seguimos con más preguntas, por favor. A mí me gustaría preguntarle a Santiago, porque él dice que vamos como hacia un mundo que es peor. Yo soy un poco más optimista y discrepo, porque incluso no entiendo por qué tenemos que pagar la deuda antes del 2025. Si de lo que se trata es de posponer la deuda y conseguir una prórroga de tiempo mayor y pagarla de una forma más holgada, porque primero están las personas y luego estará el pago de la deuda, ¿no? Y será así con todos los países que tienen esa deuda. Pero Santiago dice que el mundo va a peor
peor? ¿No será que el mundo está mutando hacia un lugar diferente, hacia una forma de vivir en la que igual ya no podemos volver a tener vivienda y casa de veraneo, 2 coches en la familia, irnos de vacaciones una vez al año o 2, o a lo mejor hay que irse dentro de 4 o 5, o vivimos de otra manera? Estamos mutando hacia algún lugar que no sabemos ver económicamente cómo es ese lugar, pero que lo de a peor, entre comillas, es muy relativo. A ver, los economistas evidentemente siempre nos movemos por medias. Es muy curioso que en los últimos 2 años la OCDE haya hecho 3 estudios, se puede consultar, son gratis, que ponen como horizonte el año 2060. O sea, fijémonos que es muy ilustrativo mirar estos estudios porque resulta que todos los parámetros que se comparan, la desigualdad, la renta, el crecimiento, la tasa de pobreza, se va a peor. La tendencia es a peor, a nivel de media. Lo cual no quiere decir que la persona X de la localidad Z esté mejor, de media. De media vamos a peor. Que tenemos que autoconvencernos y resulta que muy poca gente va a poder tener un Audi A8, pues posiblemente. Pero es que resulta que esto que ha apuntado de una casa de veraneo, una casa no sé qué, 2 coches, hoy ya lo tiene poca gente. Santiago, es que es innecesario en muchos de los casos. Bueno, no lo sé, pero eso era crecimiento. La vivienda, la renta básica, el tener un empleo digno, serán cosas por las que tenemos que trabajar en otra línea de valores que no sean esos otros económicos que parece que son los que cuentan, ¿no? Sí, el problema es que el empleo digno es que no va a ser ni posible porque ya sobra gente. Disculpad que interrumpa el debate, pero llegan más preguntas de la calle. Arratsaldeon, se dice que la economía ha mejorado, que se está generando empleo, más puestos de trabajo, pero los sueldos siguen siendo precarios. ¿Hasta cuándo va a seguir la situación así? Siempre. Es decir, a ver, aquel modelo que teníamos en Europa, en Estados Unidos no tanto, pero en Europa, de que los salarios se iban indexando con la inflación y crecían, etcétera, etcétera, esto se ha acabado. Se ha acabado por una razón muy simple. Es decir, voy a poner un ejemplo. En el mes de julio, en Maryland, en Estados Unidos, se van a poner en circulación, en plan de prueba, unos autobuses de 12 personas totalmente autónomos, sin chofer, y que además toda la carrocería será producida a través de una impresora en 3D, totalmente computerizada y robotizada. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que cada vez se necesita menos empleo, cada vez se necesitan menos horas de trabajo, cada vez se necesita menos gente, con lo cual los salarios no van a crecer. Claro, porque por otro lado está el tema de que las máquinas van a quitar mano de obra humana. Vamos a ver qué piensa la gente. ¿Crees que los robots podrían llegar a sustituir a los seres humanos? Siempre tendrán que estar programados, creo yo. Eso lo están diciendo desde que yo era pequeña. Pero siempre tiene que haber una persona detrás. Digo yo, que luego igual ya no, pero... Donde haya una persona y su inteligencia y su decisión de pensar, pues ante eso no hay nada. Por mucho que digamos a la máquina lo que tenga que hacer. ¿El avance de las nuevas tecnologías te parece positivo? Sí, por supuesto, como todo. Como todo. Todo es positivo, depende del uso que le queramos dar y hasta dónde queramos llegar. Creo que en este momento no se deberían de implementar ese tipo de aparatos para trabajar, teniendo en cuenta que hay cantidad de personas que necesitan trabajar. Ayudan, pero lo importante son las personas. Y si ayudan en el trabajo, sí, pero hay que dar prioridad a las personas. Lo común en este tema, como hemos visto en el último caso, es comentar que si el riesgo es perder estos puestos de trabajo, los humanos deberían tener prioridad. A ver, estamos al inicio de una cosa que se habla mucho de ella, pero que se conoce muy poco, que es la inteligencia artificial. A ver, yo esto lo conozco un poco por la universidad, estamos haciendo algunas cosas. Insisto, estamos al inicio del inicio. Ya actualmente hay máquinas que aprenden de sí mismas. O sea, actualmente ya existe el robot que se le pone al lado de un trabajador y el robot aprende del trabajador, sin intervención humana ninguna. Eso ya existe. Insisto, estamos al inicio del inicio. Yo me imagino qué puede pasar con esta inteligencia artificial en un horizonte de 30 años. Hablar de robots que aprenden de otras personas y se autoprograman es como hablar en los años 20
de lámparas de bajo consumo. Es exactamente lo mismo. Enlazado con... usted comentaba los años 20. Recuerdo que en la Facultad de Económicas nos hacían leer cómo tras el crack del 29, la Gran Depresión, había distintas corrientes de economistas. Había algunos que decían, pues básicamente lo que usted dice, una especie de infierno de Dante, no hay solución. Otros hablaban de la necesidad de que el Estado, lo subjetivo, lo de todos interviniera. Se desarrollan todas las políticas keynesianas, el nuevo trato, el New Deal, y hay otro tipo de futuro. Si hablamos de la posguerra, después del ciclo posterior a la Segunda Guerra Mundial, 3/4 partes de lo mismo. Yo creo que usted, respeto sus teorías, hay otros economistas que a mí me hacen albergar más esperanzas. Thomas Piketty, Galbraith, acaban de firmar un manifiesto, 177 economistas, hablando de la necesidad de que acabe la Unión Europea con la austeridad. Hay una perspectiva de que algo puede ir mucho mejor. Y creo que es una corriente dentro de la economía que también hay que tener en cuenta. Y me llama la atención que usted pues no la enuncia. Al menos. Sí, pero ¿sabe cuál es la enorme diferencia entre hoy y los años 50? La enorme diferencia es que en los años 50 la deuda total era prácticamente cero en el planeta. Hoy es de 200 billones de dólares. Sí. Es decir, el planeta se debe a sí mismo 200 billones de dólares que no puede pagar. Sí, ojo, y acabo. No es esa la gran diferencia. La gran diferencia también es la gran una distribución de la riqueza muy desigual. Unos, la mayoría, deben a una minoría. Y eso se puede cambiar con un método de redistribución de renta. Por tanto, no es tan imposible que todo esto cambie. No. Si hay voluntad política, cambia. Es que, a ver, la distribución de la deuda, esto viene en la segunda parte. Es que no se puede pagar la deuda. Es que no se puede pagar. Discrepo. Que los políticos, evidentemente, no quieren ni oír hablar de eso. Cuando hablas de los políticos, tú has metido mucha caña a los políticos, incluso a los sindicatos. Sí, claro. Vamos por partes. Los sindicatos es otra forma de hacer política. ¿A qué te refieres? Hombre, Pero los sindicatos no están haciendo ahora una labor exigiendo mejores contratos, movilizando. A ver, por ejemplo, en Alemania. En Alemania los sindicatos son muchísimo más fuertes que en España. Cuando en España decimos que los sindicatos son fuertes, esto es de risa en comparación con los sindicatos alemanes. Los sindicatos alemanes aceptaron los minijobs, que son unos contratos basura por los cuales está cobrando la gente como máximo 400 euros. ¿Están asumiendo la precariedad, según Lo han asumido totalmente en Alemania. ¿En el Estado español lo están asumiendo? Vamos por ahí, pero por una razón muy simple. Porque, mira, esto Cameron lo dijo muy fácilmente. Es muy salvaje esto, ¿eh? O sea, es mejor cualquier empleo que ningún empleo. Hemos llegado aquí ya, ¿eh? ¿Esa es la lógica? Bueno, a ver... ¿Es la lógica de toda la sociedad? ¿Es mejor esto malo que nada? Podemos no aceptarlo. No aceptarlo. Va a ganárselo. Sí. No, yo quería hacer una pregunta porque siempre en economía oímos hablar de competitividad, de productividad y demás, y parece que la única forma de conseguir esa productividad es bajando los salarios. Yo me pregunto, ¿no sería mejor incrementar la cualificación de los empresarios y reducir los consejos de administración que demuestran que no sirven para nada? Este es el gran error que nos han vendido. La productividad no se incrementa bajando salarios. La productividad se incrementa a base de inversión. Lo que pasa es que como en España el valor añadido es muy bajo, el valor añadido medio fabricado es muy bajo, resulta que la única forma de obtener competitividad es reduciendo salarios. Hablemos, por ejemplo, de Euskadi y de acero. En Euskadi las empresas de aceros especiales no van mal, porque es un acero de mucho más valor añadido. ¿Cuál es el gran problema que tiene España con el turismo? Y ojalá en Euskadi no caigáis en este tremendo error. ¿Cuál? El problema es que cada vez a España están viniendo más turistas, pero el gasto medio por turista y día está cayendo. Es decir, cada vez vienen turistas más pobretones. El gasto medio por turista y día está cayendo en España, en euros constantes. Y tengo datos. Bueno, el tiempo pasa muy rápido. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí porque aún tenemos muchos temas que tratar en este programa. No olviden visitar el perfil de iVoox para escuchar más programas sobre economía. Quiero comentar también que Santiago Niño Becerra ha publicado el libro Mails, lo que ustedes me cuentan y mis respuestas acerca de lo que más les preocupa. Es muy recomendable. Así que carpe diem y muchísimas gracias por sus palabras. Un saludo. Volvemos al tema del decrecimiento, enlazándolo con las palabras de Santiago Niño Becerra.
Actualmente, tras la resaca de la crisis, la capacidad de endeudamiento está también agotada. Los extraordinarios niveles de deuda global adquiridos son impagables. El sistema colapsará por desequilibrios internos, como por ejemplo que la industria produzca más de lo que la gente puede comprar, o porque, literalmente, determinados sectores dejen de abastecer por escasez. El sistema sigue vivo gracias a los desequilibrios entre naciones. Este planeta no puede sostener una clase media como la europea o la americana. Eso implica que, a largo plazo, el crecimiento solo tiene un fin, y será la guerra por los recursos. La inmigración masiva ya es una consecuencia de esta falta de redistribución. Cuando se observa todo el problema en perspectiva, uno se da cuenta de que la única opción posible es el decrecimiento, es decir, cambiar el sistema imperante e incuestionable que el capitalismo producto ha impuesto. Como hemos visto, la expansión ha sido el motor de la civilización desde el descubrimiento de América. En palabras de Niño Becerra, ahora la única opción posible sería encontrar otro Estados Unidos al que emigrar. Según este economista, ese nuevo Estados Unidos podría ser el planeta Marte, pero no lo ve factible. La población de la Tierra se ha duplicado desde que Armstrong caminase por la Luna en 1969 y por ahora ni siquiera hemos puesto un hombre en Marte. Es virtualmente imposible explotarlo económicamente. La colonización espacial es una forma publicitaria de no querer ver que el modelo económico está agotado, que solo tenemos el planeta Tierra. Es en este contexto desesperanzador donde surge el decrecimiento, una corriente de pensamiento que, en respuesta y contraria a la doctrina económica del crecimiento permanente que sostiene el capitalismo. En esencia, el decrecimiento es favorable a la disminución controlada de la producción económica, con el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. El decrecimiento intenta ser una alternativa al consumismo, mediante una serie de propuestas realistas que aspiran a lograr un sistema sostenible y compatible con el hábitat natural. Tal y como recoge el profesor de Ciencias Políticas Carlos Taibo en su libro ¿Por qué el decrecimiento? Un ensayo sobre la antesala del colapso, del 2014, el filósofo Aristóteles ya advertía de que los bienes falsos se derivan males verdaderos. Interpretándolo desde la perspectiva actual, el consumo desorbitado está acabando con el planeta y sus recursos. El concepto de decrecimiento en sí es relativamente moderno. Su problemática fue planteada por primera vez por el economista rumano Nicolas Georgescu-Regen, quien en 1971 sugería, entre otras cosas, que se considerase la energía desde una perspectiva económica. A diferencia del dinero, que es fiduciario, basado en la fe, la energía es real. Él es el padre de la termoeconomía, disciplina que es más consciente que la economía tradicional de la visión ecológica del proceso de la fabricación. Considerada así, se llega a conclusiones tales como que deberíamos consumir alimentos de kilómetro cero, es decir, en un radio de 100 kilómetros desde donde se cultivan o producen hasta la mesa. En la actualidad se pueden encontrar en los supermercados frutas tropicales que han viajado miles de kilómetros hasta llegar a nosotros, con el consiguiente gasto energético y contaminativo. El decrecimiento puede considerarse una filosofía y un movimiento. Es una forma de repensar y de ver el mundo. Una filosofía que, sin embargo, necesita materializarse en propuestas y prácticas concretas, en opinión de sus críticos. Repensar todo el sistema productivo imperante supone un gran reto. Más aún, supone ponerlo en práctica, dada la cantidad de intereses contrapuestos que existen. Y no es solo una filosofía que se pueda poner en práctica en nuestros hogares, que también, sino que ha de convencer a las élites y a las grandes y pequeñas empresas ofreciéndoles ventajas concretas. De otra forma, sin una implicación a todos los niveles, seguiríamos avanzando hacia la autodestrucción. En la actualidad, el movimiento se está divulgando activamente por intelectuales, economistas, sociólogos, ecologistas, politólogos, etc., para dar a conocer y concienciar de la importancia que reviste el decrecimiento. En la escena española, el máximo promotor de este movimiento es el ya nombrado anteriormente Carlos Taibo, autor del libro El decrecimiento explicado con sencillez, del 2011. Otro referente podría ser el economista francés Serge Latouche, autor de La apuesta por el decrecimiento, de 2008, y La hora del decrecimiento, de 2012, aunque hay intelectuales y autores que defienden esta corriente en casi todo el mundo.
En 2008 se celebró en París la primera conferencia internacional sobre decrecimiento económico. La segunda en Barcelona en 2010 y luego han seguido Montreal, Budapest en 2016. Las cumbres son principalmente foros de intercambio de ideas entre los defensores de este movimiento. Pero en ellas también se intenta captar la atención de la ciudadanía en general. Proponer estrategias de decrecimiento, especialmente en la escala internacional, plantea enormes dificultades, sobre todo por los enormes desequilibrios que presenta el mundo actual. Por ejemplo, ¿cómo se le puede plantear a países emergentes que tienen que decrecer y que no pueden aspirar a llegar a los niveles de desarrollo de Estados Unidos o Europa? Además, faltaría también por persuadir a la élite financiera, que obviamente rechaza cambiar el sistema imperante, pese a que muchos de sus miembros, entre bambalinas, asumen que el modelo está agotado. En 2004, el número 2 del Banco Santander, Alfredo Sáenz, instaba a desmontar con urgencia el estado del bienestar. Las políticas de austericidio propugnadas por el FMI y el salvatajante de los bancos por los grandes bancos centrales como el BCE y el FED, o incluso los modernos algoritmos de robots en bolsa de trading de alta frecuencia, son signos claros de que se debe de cambiar de rumbo. El problema principal es que las élites, pese a que conocen el problema desde hace décadas, han preferido huir hacia adelante. Esto es, aplicar políticas que evitan el cambio, poniendo siempre a la economía por encima de la ecología, como se ha visto por las pobres medidas surgidas tras los protocolos climáticos en sitios pues como Kioto, Copenhague, Montreal, Kigali. Abramos un pequeño paréntesis para hablar de las estrategias colaborativas. La economía capitalista está basada en la libre competencia, en la prevalencia del más fuerte, que es el resultado de una especie de darwinismo económico, donde los más poderosos sobreviven y los débiles no. Así, todo el problema del crecimiento económico puede replantearse en términos biológicos y del ecosistema. Ese es esencialmente el problema. En este sentido, está por ver si como especie vamos a hacer colapsar nuestro hábitat enfrentándonos en guerras de dominación y recursos, o por el contrario, elegiremos adoptar estrategias colaborativas como hacen especies como las hormigas o las abejas. La competencia es una forma de adaptabilidad al medio, que no siempre es exitosa. Por ejemplo, el texto La tragedia de los comunes muestra cómo varios sujetos, motivados solo por el interés personal y actuando independientemente, pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido limitado, el común, aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que tal destrucción suceda. Por tanto, una estrategia colaborativa y conjunta a nivel mundial podría hacer que los recursos primero y la guerra después no hagan colapsar la civilización tal y como la conocemos. El problema es que una sociedad humana colaborativa no se parece en nada a algo que tengamos ahora, como puede ser, por ejemplo, la ONU. Los teóricos apuntan a algo más parecido a un gobierno mundial, lo cual es un concepto no exento de desconfianzas y polémicas. En cualquier caso, hay que ser conscientes de que la democracia solo es posible en un mundo con riqueza y recursos, porque sin ellos, la única política será la guerra. ¿Saben una cosa? Estamos obligados a decrecer. Volvemos otra vez al economista catalán Santiago Niño Becerra. Él considera que la política consiste en administrar los bienes públicos, pero en un mundo cada vez más carente de recursos, en último término, la política y su gestión pública dejarán de tener sentido. Su tesis es que la necesidad y guerra por los recursos implicará tiranías y el fin de las democracias. Todos los defensores del decrecimiento coinciden en que se necesita un cambio global en la manera de pensar. El sistema colapsará no por la economía, sino por la ecología. De hecho, es un error de apreciación muy común pensar que la economía es una esfera separada de la ecología, cuando en realidad existe una íntima relación entre ellas. La economía productiva no puede vivir de espaldas a la ecología, pues es el planeta quien sustenta toda actividad económica en último término. Existen varias propuestas desde el decrecimiento para este cambio. Latouche propone actuar sobre lo que él llama los 3 pilares que sostienen nuestras sociedades de consumo: la publicidad, el crédito y la caducidad u obsolescencia.
Latouche pone el acento en cómo una disciplina persuasiva como es la publicidad consiga que la gente desee y compre productos que en realidad no necesita. Dejando de lado a los consumidores, otro gran reto es involucrar a la industria, porque evidentemente es un importante agente económico y a la vez responsable de buena parte de las emisiones de dióxido de carbono y residuos. Involucrar a la industria podría ser relativamente fácil, si se les muestra que así pueden ahorrar en costes. A este respecto existe una teoría muy interesante denominada economía circular y contrapuesta a la tradicional economía lineal. La economía lineal considera todo el proceso productivo, por ejemplo la fabricación de un automóvil, como si fuese una cadena de un solo sentido. Se extraen materiales, por ejemplo metales en minería, se refinan, con ellos se fabrican productos y luego se convierten en residuos. De hecho, cada fase genera residuos a su vez. Reciclar ayuda, pero no basta. La economía circular se diferencia del simple reciclaje en que no solo contempla los residuos finales después de consumir, sino toda la cadena de valor. Siguiendo la economía lineal, de 60.000 millones de toneladas de materia prima que extraemos al año, la mitad no se regenerará. Se pierde en diferentes procesos industriales, se desperdicia. Así que menos de la mitad de nuestros residuos se consiguen reciclar. La idea de la economía circular es ofrecer soluciones y cambios de filosofía de fabricación que se traduzcan en ahorro para las empresas. Por ejemplo, móviles que sean descomponibles de tal forma que se reintroduzcan en actualizaciones de nuevos modelos, o que se le ofrezcan descuentos al consumidor por devolver el móvil viejo, como se hacía con los envases. También podrían aplicarse sistemas de normalizado que permitan obtener un móvil nuevo, solo cambiando su memoria RAM, el microprocesador y la pantalla, y no todo el terminal. Existen muchas ideas parecidas a las anteriores, pero es necesario que la industria las acepte. También podemos decrecer en el ámbito doméstico. Aparte de lo más evidente, como puede ser hacer un consumo no superfluo y responsable, una buena idea es evitar aquellos productos que tengan envases innecesariamente grandes, como por ejemplo la comida basura. En España tenemos la ley de envases y residuos, pero su normativa es demasiado laxa. Aún se pueden ver envases enormes con cartón para una diminuta pila, postres con carcasas de cartón que van directamente a la basura, o bolsas de dulces que a su vez están envasados. Sumándolos, estamos ante kilos y kilos de plástico y cartón que acaban en el basurero sin aportar valor añadido ninguno y que han necesitado de recursos para fabricarse. En realidad, estos envases tienen un porqué. Se crean por nuestra psicología, para que los compremos. El profesor de Ciencia Cognitiva de la Universidad de California, Donald Norman, autor de Psicología de los Objetos Cotidianos, de 2010, y Diseño Emocional, porque nos gusta o no los objetos cotidianos, 2005, centró el interés sobre disciplinas como el packaging, que estudia el envasado atractivo de productos y que tiene sus raíces en la neurociencia y en el psicoanálisis. Al igual que la publicidad, el diseño emocional nos manipula, pero siendo conscientes de estas argucias y estrategias, está en nuestra mano desactivarlas. Si les ha gustado el tema del decrecimiento, les invito a que busquen en Internet más información y técnicas, porque el cambio comienza desde dentro, por uno mismo.